y esa oración también. Y como dijimos la última vez que nos reunimos por estos medios, vamos a utilizar el tiempo del estudio bíblico de hoy para hablar un poco acerca de la institución de la Cena del Señor, ¿ya? Si tiene su Biblia ahí, vamos a dejar de lado un ratito los Hechos de los Apóstoles y nos vamos a ir a Mateo 26, del 17 en adelante vamos a leer. Este tema también está tratado, ¿cierto?, en Marcos, en Lucas y en Juan, y también en una parte de Corintios, ¿ya? Así que no vamos a hacer mucha geografía bíblica así, solamente vamos a leer este versículo y yo les voy a explicar a grandes modos, lo vamos a estudiar un ratito. Dice institución de la Cena del Señor, entonces. Mateo 26, 17. Dice así, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó a cada uno de ellos a decirles, soy yo, Señor. Entonces él respondió, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuese a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregó, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Bueno, lo que hoy conocemos como Santa Cena está relacionado con un evento que ocurrió mucho antes de Cristo, que fue cuando Israel estuvo en esclavitud, ¿cierto? Dios envió a Moisés para sacarlos de Egipto y para llevarlos a la tierra prometida. Ahora, la última señal que Dios hizo y que convenció a Faraón de dejar ir al pueblo israelita fue dar muerte a los primogénitos de cada hogar egipcio, ¿cierto? Sin embargo, en esa noche importante, también la muerte tocaría el hogar de los israelitas si es que no, ellos no obedecían la orden de Dios de matar el cordero, ¿cierto? Comer hierbas amargas, pan sin levadura y con la sangre del cordero pintar los dinteles de las puertas, ¿cierto? Entonces, cuando la muerte pasara y viera la sangre del cordero, en la entrada del hogar israelita, este obviamente no haría daño en esos hogares, ¿cierto? Esa fue la primera vez que se celebró la Pascua, que fue una fiesta en la cual se comía cordero asado, pan sin levadura, hierbas amargas, y obviamente esa celebración apuntaba a Cristo, ¿cierto? Porque Él es el Cordero que murió para salvar al hombre y darle libertad, y la sangre cubrió los hogares para que la muerte no entrara en esos hogares. Ahora, en una celebración como esa fue que Jesús tomó pan y vino y junto a sus discípulos celebró la Pascua, o lo que hoy conocemos como la Santa Cena, ¿ya? Ahora, la Biblia nos habla de que esa noche, unas horas antes de que Jesús fuera entregado y muerto, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió y lo dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo, y este pan simbolizaba el cuerpo de Cristo que iba a ser partido por amor a nosotros, ¿cierto? Ahora es curioso que el pan existe porque el grano que lo compone es molido previamente, ¿cierto? Y cuando Jesús le da el pan, le dice, este es mi cuerpo, en ese gesto está el sentido que reveló Isaías cuando él dijo que el Mesías sería molido por nuestros pecados, ¿cierto? Así como el grano se muele para hacer el pan, Isaías dijo que él iba a ser herido por nuestras rebeliones, ¿cierto? Molido por nuestros pecados también. Y que el castigo de nuestra paz fue sobre él y que por sus llagas nosotros fuimos curados. Ahora Jesús reveló que Él es el pan que descendió del cielo para darle vida al mundo, ¿ya? Y después tomó la copa de vino y dio la gracia y dijo, bebieron todos de ella, ¿cierto? Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada, ¿cierto? Ahora ese fruto rojo de la vid simbolizaba de alguna forma la sangre de Cristo que iba a ser derramada en la cruz para cubrir los pecados del mundo. Ahora en la cruz Jesús derramó hasta la última gota de su sangre y ahora la Biblia dice que la sangre de Jesús nos limpia, ¿cierto?, de todo pecado.
Ahora, la Pascua que Jesús estaba celebrando con sus discípulos había ocurrido, ¿cierto? Había empezado cuando los egipcios, o sea, cuando el pueblo de Dios había salido de Egipto, pero ahora está Jesús con su pueblo, ¿cierto? Dándole a la Pascua el cumplimiento profético e instituyendo un nuevo sacramento que la iglesia iba a tener que celebrar desde ese momento en adelante, donde ya no habría un cordero asado, ¿cierto? Ni hierba amarga, sino que un pan sin levadura y una copa de vino o de jugo de uva para recordar el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿cierto? Ahora Jesús enseñó que cada vez que comamos el pan y que tomemos el vino, en la Santa Cena lo hagamos en memoria de Él y recordar de esa manera su muerte hasta que Él venga, ¿cierto? Hasta que Él venga a buscar a su pueblo y entonces vamos a tomar junto con Él, ¿cierto? La Santa Cena en el cielo, en la boda del Cordero. Ahora, es importante que nos tomemos un tiempo para darle gracias a Dios, ¿cierto? Por el sacrificio que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros, ¿cierto? No es menor, no cualquiera muere por otro. Bueno, muchos se preguntan también cada cuánto se debe celebrar la Santa Cena, ¿cierto? Algunos dicen que debe ser toda la semana, otros dicen que debe ser en todos los cultos, otros dicen que debe ser una vez al año, pero la verdad es que el libro de los Hechos nos muestra que la iglesia primitiva practicaba muy a menudo la Santa Cena, pero en realidad no hay ninguna ordenanza bíblica de cada cuánto tiempo se debe celebrar la Santa Cena, por lo tanto eso depende finalmente de cada congregación, ¿ya? Del contexto de cada congregación. Jesús dijo, todas las veces que comieses de este pan y dieses de esta copa, ¿cierto? No dijo cada cuánto tiempo había que celebrarlo. Ahora, si Jesús hubiera dicho que quería hacerlo todos los domingos, entonces nosotros pecaríamos de no hacerlo semanalmente, ¿cierto? Pero en ninguna parte de la Biblia dice que hay que hacerlo así. Lo importante es que la iglesia lo celebre a menudo para recordar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ¿cierto? Ahora, la otra pregunta que se hace a muchas personas, ¿qué es tomar la cena indignamente, ¿cierto? Pablo dice que si uno comiere este pan o bebiera esta copa indignamente, va a ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, y que también come juicio para sí, ¿cierto? Ahora, en primer lugar, el tomar la Santa Cena tiene que ser para las personas redimidas por la sangre de Cristo, ¿cierto? Un inconverso o alguien que esté viviendo en el pecado por voluntad propia no debe tomar la Santa Cena. Los niños tampoco deben tomar la Santa Cena. Hay una diferencia muy grande entre un cristiano que peca y le falla al Señor y que se arrepiente y una persona, ¿cierto?, que por voluntad propia decide entregarse al pecado y vivir en él. Ahora, si alguien está jugando a ser cristiano y no vive para Dios, no debe tomar, ¿cierto?, parte en la iglesia, ni mucho menos participar en este rito de la Santa Cena, ¿cierto? Si es por voluntad propia, por supuesto, si la persona está viviendo una doble vida de manera voluntaria. Pero si usted le falló ayer al Señor y no se tiene que quedar estancado en el pecado, sino que tiene que arrepentirse y el Señor lo va a perdonar y la sangre de Cristo va a limpiar sus pecados y ahí usted puede participar en la Santa Cena, ¿cierto? Ahora, sabiendo esto, es importante aclarar también, ¿cierto?, que cuando Pablo hablar de tomar la Santa Cena indignamente, se refiere a personas que no comprenden que son parte de un mismo cuerpo, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque la Santa Cena no solamente nos habla acerca del cuerpo y la sangre de Cristo, sino que también se refiere a la unidad del cuerpo de Cristo, a la iglesia, ¿cierto? Jesús le dio a todos los discípulos de una sola copa y de un solo pan, ¿cierto? Lo repartió para los 12 discípulos. Y Pablo decía que el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, ¿cierto? Discernir significa entender en este contexto que el que está enemistado con su hermano no está discerniendo o comprendiendo que ambos son parte de un mismo cuerpo y que Cristo murió por los dos, ¿cierto? Ahora la persona se está tomando una cena cuyo mensaje habla de unidad en la iglesia, gracias al sacrificio que Jesús hizo, ¿cierto? Pero con las acciones, por otro lado, está reflejando otra cosa. Entonces, el que no entienda que somos parte de un mismo cuerpo y que nuestro hermano participa junto con nosotros, entonces estamos tomando la cena indignamente. Por eso que Pablo dijo que había muchos hermanos que estaban enfermos en la iglesia de Corinto, sobre todo debido a estas enfermedades, ¿cierto? Y de hecho, una de las razones por las cuales Pablo escribió a los Corintios es porque había un fenómeno en esta iglesia y era que a medida que los cristianos iban llegando a las reuniones, cada uno se adelantaba y comía la cena de manera independiente, solo, sin esperar a sus hermanos, y así rompían, ¿cierto?, este diseño divino de que la cena se celebre todos juntos y a la vez, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la palabra nos habla acerca de la unidad del cuerpo de Cristo. Por eso que al final de ese pasaje, Pablo dice, hermanos, ¿cierto? Cuando se reúnan a comer, esperaos unos a otros, y si alguno tuviese hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio.
¿Ya? Cuando uno lee completamente ese pasaje de Corintios, se da cuenta del contexto de que habla de problemas de comunión que habían dentro de los hermanos en una misma iglesia. ¿Ya? Ahora, por eso que la unidad del cuerpo de Cristo es muy importante, porque eso depende de muchas cosas. Por ejemplo, que nuestras oraciones sean escuchadas, ¿cierto? Que haya unción dentro de la iglesia y hasta que podamos o no, ¿cierto?, tomar la Santa Cena. Es muy importante la unión. Por eso que Dios nos ordena en Efesios 4:3 que guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿cierto? Por lo tanto, tomar la cena del Señor indignamente es hacerlo sin comprender que somos parte de un gran grupo de cristianos que pertenecemos al mismo cuerpo y que debemos vivir en unidad con la misma unidad que Cristo nos dejó y que derramó en la sangre, porque él al morir unió a todos los cristianos en un mismo cuerpo y en una misma unidad, ¿cierto? La sangre de unidad de Cristo nos habla acerca de la unidad y de estar unidos, ¿cierto? Como hermanos, ¿cierto? No estar enemistados ni estar sin entender esta verdad, ¿cierto? Eso en definitiva es tomar la cena indignamente. ¿Me entienden? Eso es como el contexto en general, digamos, de lo que, de lo que trata la Santa Cena, ¿me entiende? Ahora, bueno, la forma en que lo vamos a hacer va a ser muy simple, ¿cierto? Eh, Vamos a buscar con la Dani, ¿cierto?, la forma de repartir, ¿cierto?, en distintas vasijas el vino, el pan, ¿cierto? La idea es hacer un pancito, ¿cierto?, sin levadura, eh, que sea un mismo pan que lo podamos dividir entre todos los hermanos, pero ahí vamos a buscar una fórmula que sea conforme, ¿cierto?, a cómo se hace, que sea armonioso, que sea armónico, y lo más importante, hermano, es que nosotros vayamos llenos del Espíritu Santo ese día domingo. A partir del día de hoy, yo lo invito de todo corazón, si usted está en condiciones físicas de hacerlo, de ayunar, ¿ya? No hemos hablado en profundidad en nuestra iglesia acerca del ayuno, pero el ayuno no se trata de sufrir, ¿ya? Se trata de buscar un tiempo de intimidad con el Señor, ¿ya? Eh, Tampoco se trata de privarse absolutamente de alimento, de agua, no, hay cosas que usted puede dejar de hacer y dedicarle ese tiempo al Señor. Si usted está dedicándole más tiempo del necesario, por ejemplo, no sé, a ver una teleserie o a ver el fútbol, ese tiempo se lo puede dejar al Señor. Si usted siente el deseo de hacer cosas que podrían eventualmente ser más importantes, déjelas de lado y deje ese tiempo para el Señor. Ahora, ayunar en términos de alimento y de líquido también es importante y es bueno porque uno doblega la carne, ¿cierto? El cuerpo, en términos físicos, necesita la energía de los alimentos para funcionar. Entonces, si usted deja de comer, le viene la pálida, como se dice, ¿cierto? Y ahí empieza a depender de la fuerza del Señor. Entonces, se genera, ¿cierto?, un vínculo maravilloso con el Señor. Yo hoy día le contaba a la Dani, estuvimos ayunando y entregamos el ayuno tempranito porque nos pidió de ir a los dos. Pero yo le decía a la Dani, yo estuve como 4 horas ayunando nomás y fue maravilloso porque hablé un montón de cosas con el Señor, me habló un montón de cosas también, me está confirmando un montón de bendiciones para la iglesia, que las vamos a conversar en su momento. Eh, y fue cortito el ayuno, de hace unos 4 horas, desde la mañana. Pero por eso digo, depende de cada cual tiene su capacidad física, tiene los tiempos dentro de su diario vivir y la disposición del corazón. No se trata de decir, voy a ayunar 24 horas y voy a andarme cayendo del hambre. No, no se trata de eso, no es un sacrificio. El Señor ya hizo el sacrificio en la cruz. Usted busque la intimidad, busque despojarse de todo aquello que limita su relación y su intimidad con el Señor. Y si comer mucho, eso le quita, ¿cierto?, ese tiempo con el Señor. Deje de comer un rato y dedique ese tiempo al Señor también, ¿ya? El ayuno. Y la oración, por supuesto que es importante, ¿cierto? Nosotros aquí somos todos buenos por la oración. Yo sé que todos somos personas de oración, hombres y mujeres de oración, pero trate de profundizar un poco más, ¿cierto? De buscar más la intimidad del Señor. No somos religiosos, no es que se ande arrodillando todo el día en la casa. Usted puede estar haciendo cualquier cosa y estar hablando con el Señor. Y hoy día, de hecho, durante mi ayuno no me acuerdo de haberme arrodillado así de manera eh, tan rigurosa. Estuve buscando leña, estuve preparando el desayuno a los chicos, y así, haciendo un montón de cosas, y mientras hacía las cosas conversaba con el Señor. Y el Señor me respondía, fue bien, bien, bien agradable la conversación que tuve con el Señor. Entonces, háganlo de una manera natural, como que está hablando con su amigo. El Señor es nuestro Dios, tenemos que respetarlo, hay una reverencia hacia Él, pero Él también es nuestro amigo. Él nos quiere escuchar y quiere
Y Él nos entiende, respeta nuestra estructura mental, respeta nuestros tiempos, nuestras necesidades y quiere conversar con nosotros también. A Él le encanta hablar con nosotros. Así como usted tiene hijos también, ¿cierto? A usted le gusta que sus hijos le hablen, ¿cierto? Que le cuenten sus problemas, que le lloren de repente. A Él también. A Dios le gusta escucharnos. Así que tomemos un tiempo para hablar con Él. Y sobre todo ahora, ¿cierto? Que vamos a dedicarle este tiempo del domingo tan especial al Señor. Tratemos de llegar llenos del Espíritu Santo para que sea una renovación espiritual completa, para que nos unamos más todavía como iglesia. Somos una iglesia muy unida, no hay disensiones, no hay diferencias, no hay discusiones en la iglesia, todos nos llevamos súper bien, pero oye, nos podemos llevar mejor todavía. Y lo otro importante es que al enemigo tampoco le gusta cuando uno se prepara para entrar en una intimidad tan profunda con el Señor, para hacer un acto, ¿cierto?, de reencontrarse, de renacer espiritualmente con el Señor. Así que tiene que andar con pie de plomo, hermano. No le digo que ande asustado, porque el diablo ya fue derrotado en la cruz. Pero vámonos con cuidado, porque hoy día ya recibe un par de ataques de parte del enemigo. Nos reíamos con la daña porque sabemos que el enemigo no le gustan estas cosas, pero tenemos que seguir adelante, con pie de plomo, cubriéndonos con la sangre de Cristo y esperando que el domingo sea de bendición. Amén. Ya hablamos con la hermana Clarita, ya está clara ya eh, lo que vamos a hacer, así que nos vamos a estar encontrando con la ayuda del Señor el día domingo, ¿ya? Eh, Eso es lo que yo les puedo comentar. No sé si hay algo más, voy a finalizar la grabación y con esto estaríamos terminando este estudio bíblico. ¿Amén?